Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Hoy la palabra de Dios quiere hacernos una invitación y a la vez enseñarnos a aprender a ser servidores de la semilla. Pero para eso vamos a invocar a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias hoy y siempre, Señor mi Dios, para que tú vengas y entres con el poder de tu Santo Espíritu a nuestros corazones, a nuestro hogar, para que tú obres con todo tu poder. Por eso, hoy invocando, abrimos nuestro ser, nuestros labios, cantando, Espíritu Santo de Dios. Llena mi vida, llena mi alma con tu poder y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu verdad. Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte y clamarte para que tú llenes con tu poder todo nuestro ser, para que hoy esta enseñanza, este tema, aprendiendo a sembrar, nos sirva para tomar el arado e ir a anunciar la buena nueva a todos aquellos que están sedientos de tu palabra. Por eso te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo, con la gracia de tu Santo Espíritu, diciendo: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma con tu poder. Y lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu verdad. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Así es, Espíritu Santo, como te damos autoridad para que tú entres a reinar en todos los momentos de nuestra vida, para que hoy la palabra caiga en nuestro corazón como una tierra fértil, para que vayamos y demos frutos al 30, al 60 o al 100 por uno, sabiendo que hay diferentes terrenos donde ha de caer tu semilla. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos llenes del poder de tu Santo Espíritu, para ir valientemente no solo a tomar el arado, sino a anunciar la buena nueva para todos los hombres de todos los tiempos. Que María, siempre Virgen, interceda por nosotros, interceda por nuestros hogares y por el mundo entero, que hagas presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, tú que vives y reinas en unidad
con el Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor y también le pedimos para que abra no solo física sino espiritualmente nuestros oídos para poder oír y nuestros ojos para poder ver. Ser sembradores, servidores de la semilla de la palabra de Dios, aprendiendo a sembrar. Sembrar la palabra de Dios sabiendo que hay distintas realidades, que hay distintos momentos que puedan estar viviendo cada uno de aquellos que nos escuchan, pero hoy le pedimos para que esa palabra caiga en tierra fértil y dé frutos al 30, al 60 o al 100 por uno. Debemos de ser servidores, sembradores de la alegría a pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia, tristeza, angustia, dolor por la que estemos viviendo. Seguir siendo servidores a pesar de haber visto partir en estos tiempos difíciles a un ser querido, a quien siempre vamos a recordar a través de la historia de su vida, de sus sacrificios, de su entrega y de su humildad. Sembrar la palabra de Dios, al igual que los agricultores, requiere de una buena semilla, que es la semilla del Evangelio, de una buena tierra y el seguimiento que le demos a lo que hemos sembrado para poder obtener los frutos que deseamos cosechar pacientemente conforme irá transcurriendo el tiempo. Darle seguimiento significa regar y abonar. Y dentro de este regar y abonar la semilla, la palabra de Dios, en la buena tierra, nos habla el Evangelio según San Lucas, hablándonos de las exigencias de la vocación apostólica en San Lucas capítulo 9, versículos del 61 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 61 en adelante. Y están cuestionando, le están preguntando a aquellos que están escuchando a Jesús de Nazaret sobre quién puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. San Lucas, capítulo 9, versículo 61 en adelante. Y también otro le dijo, de aquellos que le escuchaban: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro de las exigencias apostólicas para ser seguidores, servidores y aprendiendo a sembrar la palabra de Dios a través de su santo evangelio, el Señor no solo nos ha presentado y nos va a presentar los 10 mandamientos que se van a resumir en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo no sé si nos hemos preguntado hasta dónde se puede extender este
nuevo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cómo poder amar a Dios? Amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Hoy el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, el Yucat, nos va a ampliar para que podamos crecer en esta experiencia de amor. Y le ha dicho el Señor a aquellos que le escuchaban y a aquel que le había preguntado y le había dicho: te seguiré, Señor, pero déjame antes irme a despedir de los de mi casa. Jesús, que le ha escuchado y le responde: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La invitación en este tema, aprendiendo a sembrar, es a tomar la sana y libre decisión de tomar el arado necesario para ir a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que esa semilla caiga en tierra fértil, una tierra fértil que deja crecer la semilla, que espera el fruto con paciencia, con fe, con la convicción de que la semilla es semilla de fortaleza, semilla de consuelo, es semilla de aquel que nos ha dicho: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo os haré descansar. Yo no sé, hermanos y hermanas, qué tan cansado o cansada puedas estar el día de hoy. ¿Cansado o cansada de un encierro? ¿Cansado o cansada de momentos de angustia y de ansiedad? Pero hoy el Señor, que con el poder de su Espíritu Santo hemos clamado y está entrando no solo a tu hogar, sino a lo más profundo de tu corazón, quiere animarte diciendo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque solo el Señor te puede permitir descansar, porque solo el Señor tiene el poder de poderte levantar para que tomes el arado. Como bien lo ha dicho San Lucas 9:62, tomes el arado. Ya no te detengas en el pasado, en las heridas, en las tristezas, en las angustias, sino que tomes el arado y mira con fe, con amor, con paciencia y esperanza el mañana y el futuro. Porque el Señor lo ha prometido, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy continuamos en este curso tras las huellas de Jesús y entramos en el tercer discurso de los 5 discursos a través de los cuales podemos ir leyendo el Evangelio según San Marcos, y entramos al discurso parabólico. Y me sorprendía el inicio de este tercer discurso parabólico, cómo Jesús le habla a través de las parábolas a todos aquellos que estaban prestos a escucharlos. Y dice el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 17. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse a una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y le habló muchas cosas en parábolas. Decía entonces Jesús a orillas del mar de Galilea, decía: salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino,
Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron frutos, una al 100, otra al 60 y otra al 30. El que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga. El que quiera tomar el arado para ser servidor, para ser servidores de la semilla, que es la palabra de Dios, pues el sembrador, como bien lo ha dicho San Mateo capítulo 13, versículo 3, dijo Jesús: salió el sembrador a sembrar. Más claro no puede hablar la palabra de Dios. El sembrador sabía a lo que salía. Y dice la palabra de Dios que el sembrador había salido a sembrar. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, salimos y no tenemos claro a qué salimos? ¿Cuántas veces hemos salido, hemos regresado y se nos olvidó el motivo principal por el cual habíamos salido? Es que muchas veces andamos preocupados, andamos tensos, andamos pensando en tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos cuál era el objetivo principal por el cual habíamos salido. El punto de partida de nuestra salida como servidores, como bien lo dice el documento de Aparecida, debe de ser el encuentro con una persona, con un acontecimiento que le dio un nuevo horizonte a nuestra vida. Es que cuando nosotros no nos hemos encontrado con un acontecimiento que nos hizo hacer un examen de conciencia de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros errores, de nuestros éxitos, cuando no tenemos el encuentro personal con Jesús, fácilmente queremos en momentos difíciles ir a despedirnos primero de nuestros familiares para poder seguir a Jesús. Ya bien lo ha dicho el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62. El servidor, el seguidor, el que va tras las huellas de Jesús, es aquel que no duda en tomar el arado para seguir y seguir caminando siempre mar adentro. Ese duc in altum que nos debe de motivar en medio de toda situación, de toda circunstancia, de todo momento, en medio de todo desierto, de toda penumbra, es remar mar adentro. Y qué mejor si estamos remando todos dentro de la misma barca y si todos estamos remando siempre al mismo ritmo y todos tras un mismo objetivo. El objetivo de todos nosotros, los que le hemos dicho sí al Señor, es ir a anunciar la buena nueva, ir a anunciar
la buena nueva del reino de Dios. Un reino de Dios que nos ofrece el perdón, el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ha salido el sembrador a sembrar. Hemos dicho ya que el sembrador es Jesús, que nosotros somos tan solo sus simples y humildes servidores. En estos 4 terrenos de los cuales nos ha dicho el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9, en que ha caído la semilla del sembrador, decía en primer lugar que en primer lugar la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. El segundo escenario dice, otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida, pero no por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agotaron, por no tener raíz. Otras, tercer escenario, cayeron entre los abrojos, crecieron los abrojos y los ahogaron. El cuarto escenario, por el cual nosotros hemos clamado al Espíritu Santo, para que hoy la palabra caiga en este cuarto escenario, en este cuarto terreno, es la tierra fértil. Y dice el versículo 8, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas al 100, otras al 60 y otras al 30. El que tenga oídos, que oiga. Caer la palabra de Dios en un terreno fértil siempre debe de hacernos a nosotros los servidores, los evangelizadores, los seguidores de Jesús, que debemos de ser realistas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que en nuestra propia familia cayera la palabra de Dios y diera frutos? Y usted no me dejará mentir, y diera frutos al 100%. Pero aquí la palabra nos está diciendo que aunque la semilla de la palabra de Dios, aunque haya sido el mismo sembrador, el mismo Jesús, el que salió a sembrar la semilla, aún cayendo en una tierra fértil, ya depende de la tierra que dé frutos al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿Cuál es nuestra misión? Llevar la palabra de Dios, darle seguimiento a aquellos hermanos y hermanas que estamos pastoreando, a quienes les estamos llevando un mensaje de fe, de amor, de paz y de esperanza. Darle seguimiento para regar, para llevarlos ante Jesús, el único que puede saciar la sed, abonar, invitarlos para que asistan frecuentemente a las asambleas, a los desayunos, a todos aquellos eventos que diversos ministerios tienen programados a través de la oración, del testimonio y de la proclamación de la palabra, para llevar a más personas a un encuentro personal con Jesucristo. El único que nos puede consolar, el único que tiene el poder de levantarnos, de abrirnos nuevamente la mirada para ver el futuro con paz, amor, fe y esperanza. Debemos de estar siempre conscientes de que el mal quiere y puede ahogar la fe. Les repito, el mal siempre quiere y puede ahogar nuestra fe cuando nosotros dudamos, cuando nosotros nos dejamos tomar
por el temor enfermizo, el temor que paraliza, el temor que hunde, el temor que nos separa de la mirada de fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, ¿cuántas personas no se están ahogando pensando más en la economía que en la salud y en la vida? Me llamó la atención un video en el cual le preguntan a una persona adulta viviendo los días de esta pandemia, ¿qué era lo que él prefería? ¿Qué era lo que él desea más en medio de esta pandemia? ¿La salud o recuperar su economía? Se queda la persona meditando pocos segundos y le responde al entrevistador que lo que a él más le urge es recuperar, restablecer y hacer crecer su economía. Entonces el entrevistador le dice: si tú quieres ver crecer la economía antes que ser obediente a lo que están diciendo las autoridades para resguardar la salud y la vida, si esa economía es lo que a ti te preocupa, ¿cuántas personas en tu pensamiento crees tú que estarías tú dispuesto a ver morir con tal de recuperar tu economía? ¿70? ¿700? Y responde el adulto a quien estaban entrevistando, dice: no hace falta que mueran 700, con 70 es suficiente, pero yo necesito recuperar mi economía. El entrevistador, que ya lo tenía todo preparado, que ya sabía a lo que había salido, manda entonces llamar a 70 personas. ¿Y cuál fue el asombro para aquel adulto? Que cada vez que las 70 personas se acercaban a él se queda admirado, porque esas 70 personas eran los 70 miembros de su familia. Y más sorprendido y quebrantado se quedó al escuchar a la más pequeña, una niña, que se le quiso tirar a los brazos gritándole: papito. El entrevistado irrumpió en llanto, y fue en ese momento en que se puso a meditar que lo más importante era la salud y la vida, que lo más importante era saber respetar las medidas del aislamiento social, saber que con fe, con paciencia y con la mirada puesta en el Señor, Él podría ser esa tierra fértil, donde la palabra quería y quiere dar frutos al 100, al 60 o al 30 por uno. Una realidad que fue la realidad también de Jesús de Nazaret allá en Palestina, en Galilea y en todos sus alrededores. Una realidad de la cual también nos habla la palabra y el magisterio de la iglesia, es que no siempre a todas las personas les caemos bien. Y más aún cuando andamos caminando, trabajando, sirviendo en los caminos de Dios. Siempre hay gente que les molesta nuestro nuevo estilo de vida. Les molesta que nosotros estemos tratando no solo de conocer, sino también, como dice el nuevo catecismo de la Iglesia Católica
el Yucat, en los numerales 348, 348, 349 y 340, hablándonos en su segunda sección sobre los 10 mandamientos. Si realmente queremos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos de conocer, debemos de aceptar el reto de tomar el arado, no solo para arar la tierra, sino también para aceptar el llamado de Dios. Y dice el numeral 348 del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica del Yucat, hablándonos sobre los 10 mandamientos. Y hace referencia a la cita del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 17, que es el encuentro entre el joven rico y Jesús de Nazaret. El joven rico que le pregunta y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús, que atentamente le estaba escuchando, le responde: si quieres entrar en la vida, si quieres obtener la vida eterna, guarda los mandamientos, y añade después: y luego ven y sígueme. Ir tras las huellas de Jesús implica no solo conocer los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino tratar de cumplirlos guiados con la fuerza del Espíritu Santo. Pues ser cristiano es algo más que una vida correcta, que se atiende a los mandamientos. Ser cristiano es una relación de vida con Jesús. Solo aquel que vive con Jesús puede cumplir los mandamientos de Jesús. Los 10 mandamientos de la ley de Dios los podemos dividir en 2 grandes grupos, y los 3 primeros son mandamientos dirigidos de nosotros hacia Dios, y del 4 al 10 son mandamientos que Dios nos da de nosotros para con el prójimo. Y el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Y los siguientes 7 mandamientos empiezan con el número 4. Y dice el 4 mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás y respetarás a tu padre y a tu madre. 5 mandamiento: no matarás. 6, no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio. 7, no robarás. 8, no dirás falsos testimonios ni mentiras. 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No consentir pensamientos ni deseos impuros. No quiere decir que no tengas esos deseos impuros, sino no consentirlos. Porque humanamente siempre, todos nosotros, cuando confesamos y nos arrepentimos, decimos: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todos estamos, sin excepción de ninguno, estamos siendo o podemos ser presa, aunque sea por pocos instantes, de caer
en malos pensamientos. Pero dice el 9º pensamiento, no consentir. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Apartarte a tiempo de esos malos pensamientos para no caer en la tentación. 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Numeral 350 del Yucat dice: ¿son los mandamientos una agrupación casual? La respuesta es no. Nada en la palabra de Dios, en la voluntad del Padre manifestada a través del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo, nada es casual. Los 10 mandamientos constituyen una unidad. No puedes decir que amas a Dios y le deseas el mal al prójimo. No puedes decir que amas a Dios, que no juras en nombre de Dios en vano, que sí santifica las fiestas, pero no honras, no obedeces, no escuchas, no te dejas guiar, no honras a tu padre y a tu madre. No puedes decir que amas a Dios si estás a favor del aborto, que es estar en contra de la vida. No puedes decir que amas a Dios si sigues cometiendo actos impuros, si sigues robando, si sigues dando falsos testimonios o sigues diciendo mentiras, sigues consintiendo y sigues cayendo en el acto de los malos pensamientos, sigues codiciando y teniendo envidia por los bienes ajenos. Los mandamientos constituyen una y perfecta unidad. Cada mandamiento remite a los demás. No se puede quitar arbitrariamente ningún mandamiento. Quien transgrede alguno de ellos quebranta toda la ley, toda la voluntad de Dios. Así pues, hermanos y hermanas, como había terminado la primer parábola del discurso parabólico, de aquel sembrador que había salido a sembrar, que había tirado la semilla, que la semilla había caído en 3 terrenos. Hoy le pedimos a Dios que la semilla de su palabra esté cayendo en un terreno fértil. Y terminaba el versículo 9 del capítulo 13 de San Mateo diciendo que el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. ¿Cómo tenemos que aprender a sembrar? Tenemos que aprender a sembrar siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo sembraba Jesús, el hijo de María y de José? Jesús, que dice el libro de Colosenses 1:15, es la imagen visible del Dios invisible. Jesús, que era y será siempre verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pues Jesús sembraba en primer lugar con su ejemplo de entrega, de servicio y de sacrificio. Tenemos que seguir sacrificándonos por sacar adelante la misión que Dios nos ha encomendado. La misión primaria que Dios nos ha encomendado es seguir manteniendo a flote nuestra iglesia doméstica, a nuestra propia familia. Más adelante, la exhortación apostólica Amoris Laetitia nos va a hablar no solo a nosotros los adultos, que debemos de seguir sembrando, sabiendo que en el nombre de Jesús la palabra caerá en tierra fértil y que algún día podremos recoger esa cosecha. Nos va a hablar de cuál es la misión
en medio de este mundo exigente, tanto para nosotros los padres como para nosotros los hijos. Pero decíamos, tenemos que aprender a sembrar como sembraba Jesús, en primer lugar con su entrega, con su ejemplo, con su servicio y su sacrificio. Segundo lugar, seguir sembrando como Jesús, quien seguía sembrando a pesar del rechazo y de la crítica. Algo que creo que nadie de nosotros está exento es de que muchas veces nos han rechazado. Amistades que no solo se nos han apartado, sino además han caído en la tentación de la crítica. Pero nosotros que hemos tomado el arado, ya no nos fijamos en el pasado. Hemos tomado el arado para ir a regar, para ir a abonar la tierra, para que esa tierra dé frutos con el poder del Espíritu Santo, tarde o temprano. Tenemos que ser, en tercer lugar, tenemos que ser realistas como lo fue Jesús. Jesús que no perdió la paz, que no perdió la calma porque muchos lo criticaron, porque muchos lo señalaron y porque muchos lo crucificaron. Jesús que como un cordero sin mancha caminó por nuestros pecados hasta la cima del monte Calvario para expresar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la deshidratación. Su primer palabra en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguidores de Jesús, servidores de Jesús, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, que debemos de aprender a perdonar. Y a perdonar todo el tiempo. A perdonar toda calumnia, a perdonar toda crítica, a perdonar todo señalamiento, porque así lo hizo el sembrador que había salido a sembrar. Debemos, en cuarto lugar, ser sembradores, como Jesús, recordando que el proyecto de Dios nunca jamás va a fracasar. Aún en medio de las tempestades, aunque te esté lloviendo sobre mojado, el proyecto de Dios para tu vida, el proyecto de Dios para tu familia, el proyecto de Dios para la iglesia, el proyecto de Dios para tu hogar, nunca va a fracasar. El proyecto de Dios de salvación para el mundo entero, no hay virus, no hay espíritus ni potestades que lo puedan hacer fracasar. Quinta recomendación para que aprendamos a ser sembradores, servidores como Jesús, a pesar del rechazo. Quinta, sigamos sembrando. Sí, que no dio frutos. Sigamos sembrando. Sí, pero ya lo invité y no llegó. Sigue invitando. Sigue haciendo el llamado. Sigue sembrando. Incrementa tu oración para que ese llamado llegue en el momento más preciso, para que ese amigo, esa vecina o esa persona llegue a un evento, llegue a un encuentro personal a través de la palabra,
a través de la alabanza, a través de la oración o a través del testimonio de cambio de vida. Jesús, sexta recomendación, sembraba también no solo con sus palabras, no solo a través de parábolas, sino Jesús también sembraba con sus gestos de bondad y misericordia. Jesús sembraba con gestos de bondad y de misericordia. Yo no sé cuáles sean nuestros gestos, cuáles sean nuestros momentos en que humanamente perdemos la sonrisa, cuáles sean los momentos en que nuestras gesticulaciones hablan de una manera distinta, de una manera golpeada, los momentos en que perdemos la templanza. Pero si realmente queremos ir tras las huellas de Jesús, es el momento de unirnos en oración para que el Espíritu Santo nos vaya templando, nos vaya dando ese control de nuestras propias emociones, para que tengamos momentos en los cuales antes de hablar tengamos momentos de paz, de calma, para pensar y luego actuar. No es fácil, hermanos. No es fácil, hermanas, pero nunca olvidemos que para Dios no hay nada imposible. Séptima recomendación para ser sembradores de la semilla, para ser sembradores de la palabra, para ir a sembrar como Jesús con el poder de su Santo Espíritu, es recordar que la iglesia necesita sembradores más que cosechadores. Qué fácil es venir a recoger la cosecha. Y sucede en muchas comunidades. Qué fácil es venir a recibir aplausos cuando no estamos dispuestos a servir con sinceridad, a llegar temprano al servicio, a esperarnos hasta el final, a orar e interceder y a cumplir con lo que se nos ha pedido para la buena realización de un evento. Por eso en esta séptima recomendación decimos que lo que necesita la iglesia son sembradores, servidores de la semilla, servidores de aquel sembrador que salió a sembrar y no solo ir a recoger frutos, aplausos, sino el verdadero servidor, el verdadero seguidor es aquel que muchas veces no está en primera fila porque está sudando, porque se ha esforzado, se ha sacrificado, se ha entregado para la buena realización de un evento, de una misión. ¿Dónde radica entonces la fuerza oculta del Evangelio de la Palabra? Y la fuerza oculta del Evangelio de la Palabra radica en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no hay poder sin igual poder que el poder del Espíritu Santo de Dios. Su fuerza oculta también radica en la fe, en las tres virtudes teologales, como es la fe, la esperanza y la caridad. Compartiremos en este momento la historia de dos sembradores de la felicidad, vendedores, sembradores de la felicidad. Y relata la historia
de que un día un maestro de la ley estaba en el mercado mirando a los vendedores. ¿Dónde se encontraba el maestro de la ley? Se encontraba en el mercado mirando a los vendedores. En eso se le apareció el profeta Elías y el maestro de la ley le dijo: Elías, quítame por favor una curiosidad. De estos vendedores, ¿habrá alguno que merezca entrar en el reino de los cielos? El profeta Elías de inmediato le contestó: desgraciadamente ninguno de estos vendedores merece entrar al cielo. De pronto llegaron al centro del mercado dos payasos. Con sus juegos y bromas divertían a todos los presentes, a los niños y hasta los ancianos se retorcían de sus risas. Entonces el maestro de la ley se vuelve a dirigir al profeta Elías y le dice: ¿qué está sucediendo con estos dos payasos que están haciendo retorcer de risas a niños y a ancianos? Y el profeta Elías le respondió: no cabe duda que estos dos sí entrarán en el cielo. Entonces el maestro de la ley, después de haber escuchado al profeta Elías, se acercó a los dos payasos y les preguntó: ¿qué es lo que siembran? ¿Qué es lo que siembran? ¿Qué es lo que venden ustedes? Los dos payasos le contestaron: aunque muchas veces nuestro corazón llora de tristeza, de angustia, de todos modos queremos sembrar en el corazón de los demás el gozo, la alegría de vivir. Aún en medio de las tristezas, aún en medio de las angustias, debemos de ser como esos dos payasos de esta historia. En donde un maestro de la ley se encontraba en el mercado viendo a los vendedores. Y se encontraba también de repente ante la mirada del profeta Elías. ¿Y cómo concluye la historia? Escuchando el maestro de la ley al profeta Elías, que le dice: estos dos payasos que están sembrando felicidad, que están sembrando momentos de paz y de alegría en todos los que lo escuchan, estos sí merecen entrar en el reino de Dios. Servidores que debemos de estar llenos de los frutos del Espíritu Santo, llenos de los frutos de habernos encontrado a través del Espíritu Santo, a través del Hijo, habernos ido a encontrar con el Padre y encontrarnos con los frutos del Espíritu Santo, cuyo primer fruto es el amor y luego es la alegría. Porque solo aquel que se ha encontrado con el amor de los amores, porque dice Primera de Juan que Dios es amor. Solo el que ha tenido el encuentro con Dios, a pesar de sus pesares, de sus angustias, de sus tristezas, de estar cargando su propia cruz, puede ser un servidor con alegría. Dice bien la palabra a través del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses 4:4, estad, ¿cómo, hermanos? Estad alegres
Os lo repito, dice la palabra de Dios, estar siempre alegres. ¿Estar cuándo? Siempre alegres en el Señor. Aunque haya dolor, aunque haya angustia, aunque haya tristeza, ante una enfermedad, ante la partida de un ser querido, vivir el duelo, pero estar siempre alegres en el Señor, estar siempre alegres en el servicio, para servir en la iglesia doméstica y servir en la iglesia que es la reunión de todas las pequeñas comunidades que vamos a presentarnos ante la mesa del sacrificio, a reconocer nuestros pecados, a reconocer que Dios quiere y tiene el poder de entrar a sanar todo tipo de enfermedad, que no hay mejor alimento que comer y beber del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Conscientes de lo que decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Jesús entonces nos pide que acojamos la semilla del verbo, la semilla de su palabra, como bien lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1. Prólogo del Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿cuándo, hermanos? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo a través de la palabra, y sin la palabra no se hizo nada. Lo que se hizo en la palabra era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y la palabra, que es vida, que es luz, brilla aún en medio de los desiertos, aún en medio de todas las tinieblas, aún en medio de todas las enfermedades, de todas las angustias, pero termina diciendo, primera de Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 5. Y la palabra y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios y se llamaba Juan. Y Juan, el evangelista, Juan el Bautista, que fue aquel que anunciaba la venida de Jesús, diciendo: he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hoy más que nunca, hermanos y hermanas, amigos y amigas, tenemos que ser creativos. ¿Qué debemos de hacer dentro de la creatividad en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de tempestad, en esas situaciones imperfectas o en esas situaciones difíciles que tal vez más de alguno de los que nos está escuchando está viviendo? Y dice la exhortación apostólica, La alegría del amor, Amoris Laetitia, de su santidad el Papa Francisco, hablándonos de esas situaciones, de los desafíos para las familias de hoy, de la mirada que debe de tener la familia puesta en Jesús. Numeral 76. La semilla, la palabra de Dios, la palabra
que se hizo carne, el Verbo que se hizo carne, que nos dice en esos momentos de situaciones difíciles, momentos que jamás nos imaginábamos que tal vez íbamos a tener que vivir. Dice el numeral 76, el Evangelio, o sea, la buena noticia para la familia, alimenta también estas semillas que todavía esperan madurar. ¿De qué semillas se está refiriendo el numeral 76? ¿Quiénes son los que esperan aún madurar? Nuestros hijos. El Evangelio de la familia alimenta también estas semillas que todavía esperan madurar y tienen que hacerse cargo de los árboles. Tienen que hacerse cargo de los árboles. Los árboles que somos nosotros los padres y que tienen las semillas que han madurado, tienen que hacerse cargo de los padres, de los árboles que han perdido vitalidad y necesitan que no los descuiden. ¿Qué necesitan los ancianos el día de hoy? Que no los descuidemos. Pero para eso nosotros los padres tenemos que haber tomado la decisión a tiempo de tomar el arado, de habernos encontrado con un acontecimiento que le dio un nuevo rumbo a nuestra vida para convertirnos en servidores del sembrador, de la semilla y de la palabra, para que al final de nuestra vida podamos nosotros dentro del hogar cosechar frutos al 30, al 60 o al 100 por uno. Yo no sé, hermanos y hermanas, amigos y amigas, cómo estemos viviendo nosotros nuestra vida diaria, nuestra vida en comunidad, nuestra vida íntima. Yo no sé por qué desierto o en qué terreno esté cayendo la palabra de Dios. Yo no sé si tú te has ya desesperado porque no miras frutos, porque piensas que todos tus esfuerzos, todos tus sacrificios, toda tu juventud, toda tu entrega, humanamente sigues pensando que no ha valido la pena. Yo no sé si estás viviendo por un desierto. Yo no sé si la semilla ha caído en uno de los 3 terrenos que no han dado fruto, pero hoy en el nombre de Jesús vamos a pedirle para que Él nos dé la creatividad, nos dé la gracia para poder cambiar gestos, para poder cambiar palabras, para tomar la decisión con la fuerza del Espíritu Santo, de llamar incluso a aquellos que nos han ofendido. Ya no esperar a que ellos vengan, sino en el nombre de Jesús, a llamarlos para decirles, perdóname, porque yo te perdono y quiero que nos demos una nueva oportunidad. Quiero que nos subamos a la misma barca y rememos juntos para llegar a estar en paz en un encuentro personal con el Señor, con nuestro Creador. Vamos a pedirle en este momento de oración para que sea la gracia del Espíritu Santo la que llegue a tu vida, la que llegue a tu hogar, para que sea la semilla de la palabra, la que llegue en el momento preciso que tú lo estás necesitando. Cierra tus ojos, extiende tus manos y pídele al Señor que sea Él el único que ponga su mano
medio de tus necesidades, en medio del desierto, en medio de una tristeza, de una angustia, en medio de una situación difícil por la cual estás viviendo. Para que en medio de esta pandemia Jesús nunca nos deje, nunca nos abandone, para que en paciencia siempre nos mantengamos firmes, confiando en el poder de Dios. Digamos todos juntos: pon tu mano sobre mí, Señor, yo te necesito. Díselo con todo tu corazón. Pon tu mano. Pon tu mano sobre mí, Señor, para poder amar, para poder perdonar, para volver a empezar. Tu poder y tu gracia son infinitas, oh Señor, y tomado de tu mano siempre yo quisiera estar, y tomado de tu mano siempre yo quisiera estar. Padre bueno, Padre misericordioso, tú que siempre escuchas nuestras súplicas, tú que siempre has estado y estarás con nosotros. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros momentos en que hemos tenido malos gestos, en aquellos momentos que no hemos sabido reprender aquellos malos pensamientos, en aquellos momentos en que hemos sido como aquellas 3 tierras que no hemos dado fruto. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Hoy queremos reconocer que tú eres el sembrador que ha salido a sembrar, que la semilla es tu palabra, la palabra que quiere caer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Esa palabra que quiere alimentarnos y animarnos en los momentos y en las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos des la fuerza para poder perdonar y amar a aquellos que nos han ofendido, para que tomemos la decisión, no de esperar, sino tomar la iniciativa para volver a darnos una nueva oportunidad, guiados por la luz de tu palabra. Porque tu palabra disipa todas las tinieblas. Porque en el principio existía tu palabra y hoy reconozco que tu palabra sigue existiendo y existirá hoy, mañana y siempre. Hoy, Señor, queremos tomar el arado. Queremos tomar el arado para ir a evangelizar con el poder de tu Santo Espíritu, como tú evangelizabas, con tu ejemplo, con tu entrega, con tu servicio y tu sacrificio, sabiendo que habrán personas, hermanos, hermanas, amigos y amigos que tal vez no aceptarán la invitación, nos criticarán, nos señalarán. Pero nosotros, Señor, al igual que tú, estamos dispuestos a seguir remando en ese duc in altum, seguir remando siempre mar adentro. Hoy, Señor, te pedimos para que las distintas realidades no nos opaquen la alegría de tu amor, para que las distintas realidades nos sirvan para seguir preparándonos y dejándonos guiar por la fuerza del impulso misionero de tu Santo Espíritu. Porque nada ni nadie, Señor Jesús, hoy abrimos nuestros labios para confirmar que nada ni nadie puede apartarnos de tu proyecto, del proyecto de salvación, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad.
Hoy, Señor, estoy dispuesto a seguir sembrando, a seguir sirviendo aún en medio de mis propias tempestades, aún en medio de mis propias debilidades, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi buen pastor y tú me harás caminar sobre verdes pastos, Señor mi Dios. Señor, danos la gracia de tener buenos gestos de bondad y de misericordia. Danos la gracia, Señor, de ser sembradores de tu palabra y no solo ser cosechadores. Hoy, Señor Jesús, en medio de nuestras distintas situaciones, queremos seguir clamando para que tu Santo Espíritu siga actuando, para que tu Santo Espíritu nos siga purificando en cuerpo y alma, porque queremos llegar al reino de los cielos. Por eso abrimos nuestros labios diciendo: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia, es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré. Alza tus manos. De mis manos, en tu nombre, Señor. Alza tus manos ahí donde te encuentres. Alzaré mis manos a ti, Señor. A ti, Señor. Alzaré mis manos. Alzaré mis manos a ti, Señor. Mis labios te alabarán. Mis labios te alabarán. Y a ti ven. Y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Hoy, Señor, alzamos nuestras manos solo ante ti, porque ¿a dónde iríamos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Danos la gracia, Señor, de ser semillas del sembrador. Le pedimos a nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, que interceda por cada uno de nosotros, los que hoy hemos confirmado o hemos tomado la decisión de tomar el arado para ir a sembrar la palabra de fe, de amor, de consuelo y de esperanza. Los que hemos tomado la sana decisión de haber tomado el arado para ir a dar testimonio que tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María siempre virgen, es nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Todo esto, Señor mi Dios, te lo agradecemos y lo recibimos en el humus de nuestro corazón para que dé frutos con el poder del Espíritu Santo y en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda siempre, bajo cualquier circunstancia, que Cristo Rey te ama y te ama con amor eterno. Paz y bien para cada uno de ustedes. Pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó de la fosa fatal y del fango cenagoso. Afianzó mis pies sobre la roca, dio firmeza a mis pasos, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos
conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Que se alegren y regocijen contigo todos los que te buscan. Que los que buscan tu salvación repitan: ¡qué grande es el Señor! Yo soy humilde y necesitado, pero tú, Señor mío,